Ahora sí ya estamos grabando. Ahora sí voy a volver a compartir porque si no se hace, bueno. Entonces, están leyendo, ¿no? Bueno, existen, me acuerdo que en el primer día o en el segundo, nuestra segunda reunión de clases, pues varios de ustedes empezaron y definieron, ¿no? Algunos conceptos. Una compañera definió que era ciencia, otra compañera definió que era tecnología, ¿no? Entonces nosotros vamos o sea, efectivamente, por ejemplo, las definiciones o los conceptos que existen en relación a la tecnología, pues destacan sin duda, pienso, todo lo que es el componente de transformación, ¿no? Pero este componente de transformación, pues implica que transformación, por ejemplo, en las técnicas, transformaciones en los procesos, transformaciones en los procedimientos, ¿no? Transformaciones en las formas en que se produce, ¿no? Transformaciones en las formas en que, pues, se organizan, las sociedades, ¿no? Entonces, en ese sentido, si nosotros, digamos, vemos el concepto de tecnología desde esa mirada, podemos decir que es un concepto mucho más amplio, ¿no? Es un concepto mucho más amplio que que el de técnica, ¿no? Porque, pues, lo que va a hacer la tecnología, ahí como está se lee en las diapositivas, es combinar, ¿no? Las diferentes técnicas, los diferentes procedimientos, ¿no? Que existen, porque finalmente, digamos, la técnica, cuando nosotros hablamos de técnica, podemos decir que esta se refiere, por ejemplo, al manejo, al dominio de algunos métodos operativos, por ejemplo, que intervienen para la transformación de un producto, ¿no? Entonces, obviamente, pues estamos hablando de operaciones, estamos hablando de habilidades, estamos hablando también de destrezas, ¿no? Estamos hablando eh, estamos hablando bueno, estas habilidades y estas destrezas, pues que vamos a adquirir o que se adquieren a través del aprendizaje y que obviamente se van perfeccionando, ¿no? A través de la práctica, ¿no? A través de esa, digamos, profundización, llamémosle así, de esa profundización en la práctica, ¿no? Y existen distintas técnicas específicas, ¿no? Los oficios, podríamos decir algunos, mientras que la tecnología es un proceso y es un proceso de aplicar conocimientos científicos, de aplicar conocimientos técnicos, ¿no? Y generalmente estos conocimientos científicos y estos conocimientos técnicos inician, llamémosle así, o pueden iniciar en el ámbito de la producción. Ahora, obviamente, no es el único espacio donde se incorporan, digamos, este proceso de aplicación de conocimientos científicos y técnicos, ¿no? Ahora, lo que les dije, vamos a abordar desde esa mirada, entonces vamos a ver cómo finalmente esta aplicación de conocimientos y científicos técnicos se aplica, ¿no? En el ámbito de la producción, ¿no? Y obviamente eso lo que hace es, o lo que se incorpora, o donde se va a evidenciar, es justamente, por ejemplo, en la fabricación de un producto o, por ejemplo, en el saber hacer eh, para organizar, por ejemplo, actividades productivas, actividades empresariales o en todo tipo de actividades relevantes, ¿no? En ese sentido, podríamos decir que la tecnología incluye, ¿no? La tecnología incluye em, algunos elementos que tienen que ver, o más bien no elementos, sino incluye conocimientos
incluye técnicas, incluye saber, incluye acción, incluye información e incluye aplicación concreta de esa información, ¿sí? Integra elementos materiales, ¿no? Esa tecnología integra elementos materiales, pero también integra elementos inmateriales, ¿no? Como el saber hacer, ¿no? O lo que sería los conocimientos, la información, la organización, las comunicaciones, las relaciones interpersonales, etcétera, ¿no? En suma, la tecnología, pues, a la tecnología le corresponde la capacidad de elaborar, de utilizar y perfeccionar las distintas técnicas, ¿no? En la dinámica económica, ¿sí? En la dinámica de las economías de los países, son claves y eso lo vivimos, ¿no? Hace un momento su compañero también participaba. Son claves los temas relativos al cambio tecnológico, ¿no? Y este cambio tecnológico hace referencia a la incorporación y a la difusión de innovaciones tecnológicas, ¿no? Pero también, ¿sí? A cuál es cuáles son los efectos y cuál es el impacto, ¿no? Que éstas van a generar, ¿no? ¿Por qué? Porque las innovaciones tecnológicas, como actividades o como procesos, incorporan nuevas posibilidades, incorporan nuevas alternativas, por ejemplo, en la producción, ¿no? Alternativas técnicas en la producción. Y ustedes pueden hacer, bueno, vamos a ver en una diapositiva, pues acuérdense de todo lo que es el Fordismo, el Toyotismo, el Taylorismo. A eso, o sea, cómo se incorporó, ¿no? Cómo se incorporó, por ejemplo, estas alternativas o estas nuevas posibilidades en la producción, ¿no? Y obviamente, también tiene que ver con digamos, ha trabajado en esa lógica con la identificación de oportunidades de mercado o, ¿no? Que las necesidades de la población. Entonces, creo que ese es un primer elemento, voy a cambiar ¿no? Em, ¿Ok? Que era lo que estaba diciendo, ¿no? Son claves los temas, los temas relativos al cambio tecnológico, ¿no? Este, mm, el origen de y obviamente aquí podemos, como en el primero o segundo tema, pues podemos también, ustedes pueden expresar su punto de vista, digamos, en relación a esta conceptualización, ¿no? Porque finalmente hay distintas teorías que pueden explicar digamos, el significado, por ejemplo, de lo que son las innovaciones tecnológicas, ¿no? Y el origen finalmente de estas innovaciones puede ser resultado de una invención o la transferencia de tecnologías, ¿no? También las invenciones, obviamente sabemos que son producto del conocimiento o implican, ¿no? Un proceso de comprensión de la realidad, ¿no? Obviamente esta comprensión de la realidad se va a desarrollar con, digamos, con el apoyo o con el fortalecimiento de lo que son o lo que se llama como la actividad o los recursos intelectuales, ¿no? Pero, obviamente, la innovación no implica, ¿no? No implica siempre la existencia de invenciones, ¿sí? Ya que, digamos, los cambios que se dan en las distintas formas de que existen, digamos, en relación a las organizaciones productivas, son innovaciones importantes. Y por eso es que yo hacía referencia a estas transformaciones que hubo en relación, por ejemplo, a la forma de producir en el caso del Fordismo y el Toyotismo, ¿no? Entonces,
considero que las innovaciones, pues, son nuevas aplicaciones que están, digamos, tecnológicamente dirigidas a entender determinadas demandas del mercado o de la sociedad. Y aquí, y retomé esto, pues por todo lo que ustedes habían mencionado en la segunda clase o en la tercera clase, ¿no? Cuando se hablaba del, inclusive de las economías de guerra, de la priorización de necesidades, etcétera, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, la difusión de estas innovaciones se constituye también en este proceso, ¿no? Que también ahí podríamos, digamos, analizarlo si realmente, o en la realidad pudiera pasar, por ejemplo, porque si estas no pasan a incorporarse, por ejemplo, a un número creciente y masivo de usuarios, ¿no? O sea, eso es algo que tendríamos que analizarlo desde nuestras realidades. ¿Por qué? Porque este proceso, como yo les decía, por ejemplo, el desarrollo científico y tecnológico no es un desarrollo lineal, ¿no? Y lo mismo sucede, ¿no? Obviamente con este proceso de incorporación de innovaciones. No es lineal, por el contrario, ¿no? Por el contrario, considero que se trata de un proceso complejo, ¿no? No existe, pues, una secuencia sencilla, simple, desde, ya, digamos, si lo consideramos desde la invención al desarrollo innovador y a la mejora, por ejemplo, en este caso, de, em, de la producción o el desarrollo de las sociedades, ¿no? Ahora, obviamente, pues hay miradas, ¿no? Hay, digamos, enfoques que son mucho más tradicionales y que pues lo que hacen es establecer, digamos, una relación causal o lineal entre ciencia y tecnología. Pero también existen, ¿no? Permítame, voy a hacer, me imagino, por eso está sonando mi teléfono, voy a hacer que ingresen sus compañeros. Ok, ¿dónde me había quedado? Déjenme acordar. ¿Sí? Bueno, estábamos diciendo que la ciencia no es lineal y por lo tanto el desarrollo científico-tecnológico tampoco. Y el proceso, por ejemplo, de incorporación de innovaciones tampoco es lineal, sino complejo. Y habíamos dicho que existe como dos miradas, ¿no? O sea, claro, no son las únicas, ¿no? No son las únicas, pero digamos, nos vamos a ir a esos casos extremos, ¿no? En el que, por ejemplo, hay un enfoque donde dice que hay una relación de causalidad o una relación lineal entre el desarrollo de la ciencia y tecnología, pero hay otro enfoque es un enfoque más interactivo, ¿no? Que lo que hace es que, o mira, ¿no? O sea, o digamos, para no decir establece, eh, mira la introducción de innovaciones como un proceso complejo, pero con múltiples retroalimentaciones, ¿no? Y eso lo dice, eso está ahí, ¿no? Eh, lo había notado, aquí está, ¿no? Este, con muchas, digamos, con muchas retroalimentaciones, ¿no? Entonces, y estas retroalimentaciones, digamos, lo que exige es las vinculaciones, ¿no? Las correspondientes vinculaciones, y ahí podríamos incluso analizar todo lo que estaba planteando el Congreso, ¿no? Estas vinculaciones entre los actores productivos y los poseedores del conocimiento en los distintos espacios, ¿no? Por ejemplo, para el enfoque lineal o para el enfoque secuencial,
Em, el cambio tecnológico lo mira desde o depende, por ejemplo, desde una especie de stock de conocimientos científicos y que existen, ¿no? Y esos conocimientos se obtienen fundamentalmente a partir de la investigación básica, ¿no? Pero, bueno, hay autores que señalan que la investigación básica no siempre es una fuente directa de innovación, ¿no? Como por ejemplo Alburquerque. Entonces, aunque obviamente sí desempeña un papel fundamental, pero no exclusivo, ¿sí? En la producción del conocimiento, ¿no? Em, pero también eh, favorece, digamos, de forma importante al proceso o el proceso de innovación a través de de la educación, ¿no? Entonces, ahí eso nos puede mostrar, por ejemplo, que hay distintas maneras o distintas fuentes que nos van a permitir activar ese proceso de innovación, ¿no? Por ejemplo, gran parte de las innovaciones pues surgen de esta capacidad de innovar en las distintas etapas que ha transitado, ¿no? O fases que ha transitado el desarrollo de las tecnologías, ¿no? Entonces, obviamente, indiscutiblemente, no podemos negar, eso es algo que no se puede, ¿no? Negar que la innovación, ¿no? Que la innovación es pues la fuerza motriz, ¿no? Es una fuerza motriz que no solamente impulsa a las empresas, ¿no? O sea, no solamente impulsa a las empresas, también pues tiene que ver, o sea, tiene un impacto, ¿no? En las estructuras productivas, tiene un impacto, por ejemplo, en las estructuras también de gestión, tiene un impacto en las instituciones, en los distintos, ¿no? Inclusive da lugar a surgimiento de nuevos sectores de actividad económica y por lo tanto, pues puede incidir también en la generación de empleo, ¿no? Entonces, eh, como dice en sus diapositivas, estos los principales ámbitos en los que se concreta la innovación. Recuerden, estamos haciendo un análisis del desarrollo científico-tecnológico desde lo que es la economía, desde lo que es el impacto que tiene, por ejemplo, con el desarrollo desde lo social, ¿no? Entonces, cuáles son estos ámbitos, no? Pues la innovación, pues mejora, obviamente, los métodos de producción, ¿no? Permite, hoy lo vemos en la realidad, toda esta amplia gama de productos, gama de servicios, pero yo diría no solamente para la atención de las necesidades, yo diría para la creación de necesidades, porque finalmente lo que hemos ido haciendo, se ha ido haciendo desde esa perspectiva del mercado, es la creación de necesidades, ¿no? Entonces, y obviamente, pues cuando se generan estas necesidades, pues la gente tiene que satisfacer estas necesidades, aún sabiendo, digamos, que son necesidades que se van creando, ¿no? Este, también cambios, ¿no? En la forma de organizar las empresas, cambios en las condiciones de trabajo, cambio en las cualificaciones que se desarrollan, cambios en todo lo que tiene que ver con las instituciones, cambios que tiene que ver en la cultura, en los territorios y todo eso que finalmente va a impactar, pues, y como hemos visto, ha impactado el desarrollo de el desarrollo
de las innovaciones, ¿no? Entonces, las innovaciones tecnológicas, pues, han estado siempre en el origen de las transformaciones. Este, em, pero, ¿no? Todas estas innovaciones que se van desarrollando, por ejemplo, en los procesos productivos, también requieren, ¿no? Transformaciones, requieren cambios desde el punto de vista de la organización, desde el punto de vista de la gestión, ¿no? Y también desde el punto de vista de la manera en que los agentes, ¿no? Los agentes socioeconómicos, las instituciones se van involucrando, ¿no? Eh, eh, Creo que considero que las innovaciones tecnológicas pues nunca se dan en el vacío, sino como parte de las transformaciones sociales y también de las transformaciones inclusive institucionales, ¿no? Eh, por eso, y era también, conversamos en alguna ocasión, cuando hablábamos o definían lo que era tecnología, es importante que digamos digamos, miremos, no quiero decir comprendamos, porque creo que no es la palabra apropiada, pero creo que tenemos que darle, ¿no? Como ese sentido, ¿no? Ese sentido más amplio, ¿no? Entonces, que lo que hace, pues, es incluir también innovaciones de tipo gerenciales, sociales, que obviamente lo que hacen es acompañarlas y pues también hacen posible que esto se pueda desarrollar, ¿no? Entonces hay una tipología hay una tipología de las innovaciones productivas, ¿sí? O sea, se llaman productivas, pero indiscutiblemente, pues tiene que ver no solamente no solamente vinculada a, digamos, a, a los productos o al proceso productivo, sino también, como lo dijimos hace un momento, desde la gestión y organización de las sociedades. Entonces, por eso hay una tipología, a ver, se las pongo en consideración, ¿no? Es una tipología de innovaciones productivas. ¿Sí? ¿Estamos siguiendo? ¿Están ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Doctora. Sí, doctora. Sí, doctora, estamos aquí. Sí, doctora. Para que no me... Estamos aquí. Perfecto. Les voy a subir ahí en el WhatsApp un artículo que habla justamente con estas formas, ¿no? Que tenemos de relacionamiento. Espero encontrarlo, lo leí hace un día, que ahora nos miramos pues así, la forma en las pantallas negras, dice el artículo, ¿no? Entonces, se los voy a compartir. Bueno, bueno, aquí está, son innovaciones tecnológicas y ambientales, innovaciones de gestión y organización, innovaciones sociales, laborales e institucionales, ¿no? Entre, por ejemplo, las innovaciones tecnológicas, hay autores que, por ejemplo, distinguen entre las innovaciones de producto y las innovaciones de proceso, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los primeros, lo que hace es incorporar, digamos, nuevos materiales, la diferenciación del producto, la creación de marcas, las certificaciones de calidad. Y bueno, como ya lo hemos ido repitiendo, lo que serían las innovaciones de proceso, que era justamente lo que yo les decía en la segunda y que estábamos hablando cuando hablamos de la propia tecnología, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, nuevos equipos, nuevas instalaciones, las mejoras en la línea de producción, el control de la calidad, la digitalización del proceso
productivo, también creo que se dice informatización también del proceso productivo. Y bueno, ya vimos desde hace mucho tiempo, pues están también las innovaciones ambientales, que hoy, digamos, han tomado mayor fuerza y no hoy, ya desde hace muchos años, diríamos con muy pocos resultados, pero que tienen que ver, digamos, con todo lo que es el fortalecimiento, llamémosle así, de la ecoeficiencia productiva, ¿no? La producción ecológica, la gestión sostenible de los residuos, el reciclaje, la reutilización de materiales, la utilización eficiente del agua, de la energía, ¿no? O sea, y pues, digamos, también este impulso o este auge a lo que son las energías renovables, ¿no? Y pues ahí también hay autores muy interesantes. Hay un autor muy joven, muy joven, yo creo que no pasa de los 35 años, Giancarlos Delgado, que nos hace un análisis muy interesante sobre todo lo que es estas innovaciones de energías alternativas, ¿no? Y bueno, estas innovaciones que pues son hoy, ¿no? Hoy se han convertido como un requerimiento fundamental tanto en el modelo productivo como, como lo que sería todo lo que tiene que ver con la energía, ¿no? Cómo finalmente se sustituye a estos recursos energéticos, ¿no? Y también ahí, por ejemplo, hay un debate importante, ¿no? También están las innovaciones, como vimos, de gestión. Bueno, creo que ahí a mí me gustaría que lean un poquito de Fordismo, por ejemplo, y cómo se incorpora todo esto que se llama la flexibilidad, la eficiencia productiva, tiene que ver con la calificación de los recursos humanos, todo lo que tiene que ver con acceso a las redes de información, las formas que hoy, por ejemplo, cómo inclusive ahora la pandemia va a transformar, ¿no? Estas relaciones con los proveedores, la coordinación institucional de los programas nacionales, ¿no? O sea, todos esos elementos que finalmente forman parte de estas innovaciones organizativas y de gestión. Y después lo que serían las innovaciones sociales, ¿no? Y bueno, toda esa gama digamos, cultura, diría yo, que se ha gestado de manera muy fuerte en los últimos años, que es mejoran las relaciones laborales, digamos, las mejoras en el proceso de trabajo, por ejemplo, al interior de las empresas, la cooperación entre todos los actores de la sociedad, la difusión del conocimiento, la información, las buenas prácticas. Ese es un elemento muy importante y por eso, por ejemplo, les dejaba esta tarea que hagan esta comparación, porque al hacer, y hay un método, ¿no? Hay una metodología comparativa que justamente lo que hace es, pues, evidenciar las buenas prácticas que pueden, digamos, adaptarse, llamémosle así, en otros espacios. Entonces, esto de las buenas prácticas, también lo que tiene que ver con el diálogo y inclusive, ¿no? Inclusive la descentralización de las decisiones, ¿no? Bueno, esto pues nos lleva, indiscutiblemente nos lleva
nos lleva a, es que estoy cambiando, nos lleva, pues a, digamos, a visualizar, a hacer, pues cómo finalmente la investigación, el desarrollo y la utilización de nuevas tecnologías, pues es lo que nos van a dar, el factor tecnológico, ¿no? Clave, ¿no? Y que permita finalmente, pues que todo, generar, ¿no? Generar distintos tipos de competencias, distintos tipos de competencias en relación a las innovaciones, ¿no? Entonces, eso nos dice, pues, que hoy el término de innovación, pues, nos da cuenta como es una idea de proceso, así como logro de resultados, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado nos está mostrando la capacidad de producir, la capacidad de asimilar y de difundir esos elementos novedosos en todas las esferas, en todas las dimensiones de la sociedad, ¿no? En las dimensiones económicas, en la dimensión ambiental, en la dimensión social, en la dimensión de las instituciones. Y por otro, ¿no? Hay una especie de doble acepción, ¿no? Es una especie de doble acepción, el logro de nuevas soluciones frente a los problemas, ¿no? Que obviamente eso da cuenta de respuestas a las necesidades de la población. Y bueno, digamos, lo interesante, también algunos de ustedes estaba hablando en relación a estas respuestas que se tiene en relación a el medio ambiente, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos, esta doble acepción del término, lo que nos da cuenta, lo que nos permite, ¿no? Es que cuando hablamos de difusión de innovaciones, pues hay que incluir, ¿no? Tanto la difusión del proceso, los métodos y las prácticas que hacen posible estas innovaciones, como también la difusión de los resultados. ¿Y cómo finalmente se evidencia estos resultados? Pues bueno, lo tenemos los nuevos procedimientos, en todos los ámbitos, ¿no? Hoy lo podemos palpar de una manera más, de una manera más importante, ¿no? Entonces, creo que ese es un aspecto que tendríamos que manejarlo, ¿no? O sea, y entender, pues, este cambio tecnológico, ¿no? Ya habíamos dicho este cambio tecnológico que nos va a dar cuenta a esta incorporación y la difusión de innovaciones tecnológicas, ¿sí? Y mirar finalmente que desde el último tercio, por ejemplo, del siglo XX, la creciente introducción, y eso ustedes lo comprenden porque son unos expertos en esta área, la introducción de nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones, pues se han constituido en un factor clave, ¿no? Que está impulsando, ¿no? Esta fase en esta dinámica económica mundial, ¿no? Pues por eso yo decía, no podemos separar, ¿no? Porque finalmente eso lo que hace es provocar cambios, generar cambios, ¿no? Y no solamente en la forma en que se produce y comercializan los bienes y servicios, sino en la vida, o sea, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, en nuestro quehacer diario, en nuestro trabajo, en la empresa donde trabajamos, hoy en el comercio internacional, en la forma inclusive en que hoy se organizan, ¿no? Todo lo que es el aparato público y el aparato, privado, ¿no? Digamos, todo es lo que es ay, se me fue la palabra, tejido industrial, ¿no? O tejido empresarial. Ahora, obviamente,
estas, digamos, llamémosle estas fases de transición tecnológica, donde se produce, digamos, o lo que hace es producir más bien un nuevo paradigma, ¿no? Un nuevo paradigma, digamos, como elemento configurador, como elemento dinamizador, ¿sí? Que son los nuevos paradigmas tecnoeconómicos, ¿no? Y vamos a ver finalmente, y estos pues indiscutiblemente han llevado, ¿no? A las sociedades a muchos retos, a muchos desafíos, a muchas oportunidades para delinear cambios, transformaciones. Lógicamente, esta difusión de las nuevas tecnologías pues no se da de forma simultánea en los diferentes sectores o en las diferentes actividades o en los diferentes espacios, ¿no? No es de forma simultánea, ¿no? Muestra expresiones temporales y que también digamos, muestran diferenciaciones, ¿no? Que obviamente lo que nos muestra también, valga la redundancia, de una fase larga, ¿no? Hay espacios donde hay fases largas de transición tecnológica, ¿no? También aquí habría que pararnos un poquito a señalar que esta introducción, por ejemplo, esta incorporación de innovaciones, se produce como de dos maneras, ¿no? Puede producirse también, digamos, de forma acumulativa, ¿no? Esto quiere decir a través de mejoras sucesivas, ¿no? En todo eso que hemos hablado, en todas esas dimensiones que hemos mencionado, ¿no? Y también existen ocasiones en que se produce la emergencia de innovaciones, ¿no? De innovaciones que lo que hacen es, digamos, a su vez, ¿no? Lo que hacen a su vez es también dar pauta al inicio de nuevas trayectorias tecnológicas, ¿no? Y bueno, ya lo dijimos, eso da lugar, pues, incluso a la creación de otros ramas o de otras miradas productivas. Y esto lo vamos a ver en este cuadrito. Hay un ruidito ahí en su computadora. Esta es una mirada. Muy rápidamente, vamos, ustedes tienen esto lo tienen. ¿Están ahí? ¿Me están escuchando? Sí, Doctora. doctora. Sí, doctora. Se escucha. Perfecto, Doctora. Adelante, lo doctora. estamos escuchando. perfecto. Así para no sentirme tan sola. Entonces, Chariola. hay 81 participantes, ¿no? Y entonces, conmigo 82. Apaguen, por favor, sus micrófonos, porque eso genera ruido. Entonces, bueno, aquí está estas ondas largas de la dinámica económica y estos, a ver, seguro está ahí en el chat. Espérenme. ¿Alguien está hablando? Bueno, entonces esto lo vamos a ver en ay, ya lo perdí. Aquí está. ¿Están viendo? Lo hago lo más grande que se pueda. Estas son ondas largas de la dinámica económica para que vean finalmente que hay una totalidad. ¿Sale? Y ¿sí lo alcanzan a ver? ¿No? Son lo que se llama, digamos, nos permite, si quieren anotar, lo que nos permite este grafiquito es visualizar estas fases de transición tecnológica, ¿no? Eso es lo que nos hace, ¿no? O sea, es una especie de representación de ondas largas, ¿no? En el proceso de desarrollo económico. Y ahí
digamos, se destacan las diferentes revoluciones tecnológicas, ¿no? Y esos factores clave que existen en estas revoluciones tecnológicas, ¿no? Es decir, y esto tiene mucho que ver con lo que planteaba Schumpeter, ¿no? Por ejemplo, Schumpeter lo que nos decía, o lo que dice, ¿no? De manera muy sencilla, que hay digamos, una vinculación, ¿no? Que es importante, decía, la vinculación entre lo que es la introducción de innovaciones, él decía de innovaciones radicales, y la apertura de nuevas fases de desarrollo económico, ¿no? Y bueno, ustedes saben que él es uno de los grandes economistas, pensadores sociales, y él fundamentalmente introduce los conceptos de innovación y el concepto de empresario innovador, ¿no? Entonces, entonces aquí brevemente, porque si no, brevemente vemos, por ejemplo, que, déjeme permitirle la entrada a Toribio, creo que ya se la permití, ok. Entonces, brevemente, vamos, ¿sí ven? ¿Sí logran ver? Tomen nota si quieren. Hola, hola, ¿sí logran ver? Sí, doctor. Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Se ve? Sí, Perfecto, doctora. muy bien. Bueno, entonces aquí no vamos a detenernos en todos los momentos, sino voy a hacer como una especie, y al siguiente vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, a mediados del siglo XIX, la existencia de oferta de carbón, ¿no? Inclusive esto da origen a lo que es hoy la Unión Europea. Permitió pues la expansión de la máquina de vapor y la reducción de los costos de transporte. Eso lo vamos a ver más detenidamente en otra forma. Luego, a finales del siglo XIX, por ejemplo, el factor clave es el acero, y obviamente, pues el acceso del acero, pues permite, posibilita la expansión de las industrias siderúrgicas, la industria química, la industria metalmecánica, inclusive la industria eléctrica, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, como vemos, el factor clave es el petróleo, ¿no? El petróleo, en torno al cual, pues, se basa todo lo que es el auge de la industria petroquímica, la industria automotriz, la industria, ¿cómo se llama? Aeronáutica, ¿no? Y la naval también. Y finalmente, pues ahí estamos viendo digamos, este paradigma tecnoeconómico, donde las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones tienen como, digamos, su factor clave de difusión de innovaciones, ¿no? También podemos ver en esta gráfica la diferente situación de los países, digamos, centrales y los países periféricos, ¿no? Por encima y por debajo de la línea horizontal discontinua, ¿no? Y esto nos está mostrando también todo lo que sería esta posición y conformación estructural, ¿no? Y eso es un elemento muy importante, que era lo que les mencionaba al principio, ¿no? Esta posición y conformación estructural que tiene, o que se tiene en el mismo proceso de avance de la economía, ¿no? Y bueno, también ahora pues ya todo lo que tiene que ver con los límites ambientales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los límites ambientales. También estamos viendo, hay un incremento, ¿no? Hay de contradicciones, ¿no? Entre norte y sur, ¿no? Pero
en ese entorno siguen, digamos, conviviéndolo, llamémosle así, las potencialidades técnicas, pero no, aunado a eso, pues la dramática extensión de la pobreza, la inequidad social, en fin, toda esos sufrimientos que forman parte importante también del desarrollo de la humanidad, ¿no? Entonces, y eso pues también tiene que ver con estos cambios estructurales que se van desarrollando. Bueno. Ahora nos vamos a ir a la siguiente diapositiva que tiene que ver. Voy a hacer más pequeño esto. Que aquí está. ¿Ven? ¿Están viendo? ¿Se ve? Dígame sí, Sí. por favor. Sí, doctora. Y Se ve, doctora, se ve. Perfecto. Y esto, bueno, tiene que ver con, digamos, la innovación como este espacio para el estudio de estos cambios técnicos, ¿no? O sea, o las trayectorias, digamos, de lo que sería la innovación, ¿no? O sea, cómo finalmente, pues, estos cambios o estas innovaciones, pues, se convierten en estímulos, ¿no? A industrias completas, ¿no? O sea, todo lo que finalmente se va dando, todas estas múltiples transformaciones que se van desarrollando, ¿no? ¿Por qué? Porque estos nuevos sistemas tecnológicos, pues no solo modifican espacios, ¿no? Sino espacios de negocios, espacios empresariales, ¿no? O sea, hay una transformación en todas las dimensiones y también, ¿no? En la cultural, ¿no? O sea, nuevas reglas, nuevas regulaciones, forman parte también de estos, digamos, de estos efectos, ¿no? Sobre las tecnologías. Entonces ahora va, pues, como ven ustedes, allí lo que estamos viendo son finalmente las revoluciones tecnológicas, ¿no? ¿No? Bueno, la actual revolución es la de la información, ¿no? Todo lo que se estableció, por ejemplo, alrededor de los microprocesadores, todos esas que ustedes son, como me mostraron en la primera clase, son expertos. Entonces, pero estamos viendo aquí, digamos, hemos identificado, llamémosle así, o sea, identificado 5 de estos, digamos, de estos sistemas, ¿no? Desde la revolución industrial que se desarrolla en Inglaterra, ¿no? Entonces, hay un autor, apellida Pérez, espérenme tantito, bueno. ¿Están viendo la pantalla? Porque dice que está en pausa. ¿Le están viendo? Sí, Se ve, doctora. doctora. Ok. Entonces, doctora. una revolución tecnológica es un conjunto de interrelaciones, o sea, son saltos tecnológicos radicales, ¿no? Que finalmente conforman, digamos, una gran constelación de tecnologías interdependientes, ¿no? Sistemas de sistemas, podríamos llamarlo, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo finalmente, cómo cada una de estas etapas, pues se inaugura por importantes saltos tecnológicos, y estos saltos tecnológicos pues actúan como un Big Bang, ¿no? Como un Big Bang que abre pues un nuevo universo inclusive de innovaciones que pueden ser o que son rentables, ¿no? Y también
algo que es muy importante es ver, por ejemplo, el país núcleo, ¿no? Este país núcleo donde finalmente esta revolución cobra fuerza y a partir del cual se va difundiendo por todo el mundo, ¿no? O sea, puede ser que en algún momento se pueda concentrar en alguna región particular, pero, ¿no? Que finalmente va difundiéndose en el mundo, ¿no? Entonces, lo que va a distinguir, digamos, a una revolución tecnológica son dos rasgos importantes, ¿no? Por uno, hay una fuerte interconexión, una fuerte interdependencia de los sistemas que participan en cuanto a sus tecnologías y sus mercados, y la capacidad de transformar profundamente el resto de la sociedad, o sea, la economía y toda la sociedad. O sea, Pérez dice que esto tiene que ir de la mano, ¿no? Y aquí ustedes están viendo, o sea, analicen finalmente, países, estos núcleos, ¿no? Que también nos dan cuenta de finalmente ¿vale? Esto lo van a tener ustedes, que pasa en eso que habíamos visto acá, ¿no? Esta es otra forma de explicarlo, a través de las ondas largas de la dinámica económica, esto a través del Big Bang que inicia la revolución, ¿no? Y entonces aquí está más o menos los tiempos, y ¿no? Y aquí, por ejemplo, en esta de los 60, es muy importante, por ejemplo, que era lo que estaba pasando en el mundo, todo lo que es, digamos, las políticas keynesianas, ¿no? Después de la crisis del 30, ¿no? Y estos nuevos modelos, digamos, que se introduce que introduce Henry Ford en la industria automotriz, ¿no? Entonces, aquí está, pueden ver cuál es ¿no? Y era lo que les estaba diciendo, estos rasgos básicos de estas llamadas revoluciones de las tecnologías, ¿no? Entonces, fíjense cómo finalmente se están también, estos núcleos están, dando, digamos, a partir de ellos es pues donde se va a difundir, ¿no? Por todo el mundo, ¿no? Es ese país núcleo donde cobra fuerza esta revolución, ¿no? Y bueno, por eso es que estas revoluciones tecnológicas se pueden mirar, ¿no? O se miran como una gran transformación del potencial de creación de riqueza de las economías, ¿no? Y bueno, o sea, bueno, ya lo volvemos a decir, ¿no? O sea, dan pie a a muchos elementos, y que bueno, también nosotros podemos ver, digamos, una perspectiva más crítica, ¿no? Entonces, pero bueno, digamos, desde la lógica de la explicación, pues eso es lo que aumenta significativamente la eficiencia, aumenta significativamente la eficiencia de todas las industrias. Por ejemplo, si ustedes analizan el Fordismo, pues qué fue lo que se introduce, ¿no? Para incrementar la productividad de los trabajadores, ¿no? Esta nueva forma de organización de la productividad para incrementar la productividad de los trabajadores, ¿no? Y obviamente, que era lo que les estaba diciendo, esta interconexión, por ejemplo, de las tecnologías se produce pues en distintos niveles, ¿no?
Y digamos el más relevante, que era el que les había mencionado, pues que digamos, esta generación, cuando hablábamos de las necesidades, no, lo que se hace es establecer patrones de consumo, patrones de uso, ¿no? Y también, ¿no? Se instala una serie de condiciones para que se pueda utilizar determinados productos, ¿no? En fin, o sea, se van generando eso que ha ido, digamos que ha sido uno de los elementos más importantes desde mi perspectiva, estas formas de patrones culturales, ¿no? Estos que tienen que ver con lo que serían, desde mi perspectiva, como los patrones, este, patrones culturales, ¿no? Y pues obviamente los patrones culturales pues tiene que ver con la forma en que se vive, se consume, se toman decisiones, etcétera, ¿no? Y ya para terminar, ya para terminar, que sería ver cómo estos paradigmas inciden, ¿no? En los espacios en los que nosotros vamos habitando, ¿no? Como por ejemplo estas 5 revoluciones tecnológicas, pues cuáles han sido sus principales industrias, sus principales las infraestructuras que finalmente van impulsando, ¿no? Entonces, y bueno, aquí vemos, por ejemplo, también cómo van generando, digamos, este surgimiento de este paradigma, de estos nuevos paradigmas, ¿no? Y bueno, ahí está para que revisen, ¿no? Y a mí el que más, digamos, me genera, que es algo que sí ha transformado, es esta concepción misma del conocimiento, que tiene que ver básicamente con la última etapa, ¿no? Si aquí dice, ¿qué es lo que pasa en la realidad? ¿Cuál es ese sentido? ¿No? Ese sentido que va, pues la gran escala como progreso, partes estandarizadas, energía donde se necesite vapor, pero aquí a mí lo que digamos, que es esta, ¿no? Aquí finalmente todo lo que es la estandarización, centralización, y aquí en esta parte de la era de la información y las telecomunicaciones, que tiene que ver, que es este punto, ¿no? El conocimiento como capital, ¿no? El valor añadido intangible, ¿no? Que finalmente lo que hace es incorporar al conocimiento en el marco del proceso productivo, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con las sociedades del conocimiento y la economía del conocimiento. Bueno, pues yo creo que hasta acá lo dejamos. Podríamos seguir ahondando un poquito más, pero yo creo que pues hay también, por ejemplo, hay industrias núcleo, ¿no? Hay industrias núcleo digamos, de cada revolución, ¿no? Por ejemplo, las ramas automotrices han jugado un papel muy importante, ¿no? Y ahora la infraestructura también, ¿no? Las redes mundiales de transporte, ¿no? Las ramas que digamos que también, que muchas veces nos van generando e induciendo, ¿no? Entonces, todo lo que, digamos, nos muestra ese conjunto de prácticas, ¿no? En cuanto a la utilización de insumos, métodos, tecnologías, etcétera. Y aquí también podríamos incorporar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con
con también las innovaciones educativas, ¿no? Que seguramente, me imagino, ustedes van a desarrollar en algún momento de su formación, ¿no? Porque eso es también importante analizar. Hoy hemos dado una mirada diferente, un poquito distinta, y ya mañana veremos los sistemas de ciencia y tecnología. Bueno, voy a dejar de... Sí escucharon, ¿verdad? Sí, doctora. Ah, ok, porque Sí, como dice... doctora. Ok, Atentamente. perfecto. Voy a detener la grabación. O creo que la voy a mantener porque luego sales. Voy a detener la grabación.